Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad pasaré a explicar el proyecto. En este caso es el procesamiento de audio digital. En primer lugar, se utiliza el códec WM8731 para convertir la señal analógica, o sea, del micrófono de audio, a una señal digital. En otras palabras, el códec WM8731 estaría funcionando como un conversor analógico digital ADC. Luego en el FPGA se aplicaría la transformada de Fourier para convertir las muestras de tiempo en espectros de frecuencia y de esta manera poder actualizar, filtrar y visualizar los anchos de banda. Sin embargo, en este caso solo se procesará la señal en el tiempo para amplificar en dB. Ahora pasaré a explicar el código de Python. Primero se importan las librerías Ahora pasaré a explicar el código de Python. Primero se importan las librerías necesarias. tkinter para crear la interfaz gráfica como las ventanas y los botones. La librería matplotlib para generar los gráficos. En este caso se usa para generar barras y la barra de los anchos de banda de frecuencia. Luego se utilizó la librería random para simular los datos aleatorios de audio supuestamente ingresados mediante el micrófono. Y se utilizará también la librería mat para realizar los cálculos matemáticos y de esta manera convertir de decibelios a lineal. Después en esta línea de código se generan 10 números aleatorios entre el 0 y 1 que simula un espectro de audio normalizado, el cual va a ser ingresado mediante el micrófono y ya digitalizado con el FPGA mediante series de Fourier. Luego se utiliza y estos son los rangos de frecuencia, ¿no? También desde el 20 hasta el 20.000 Hz. Luego en esta función obtener datos audio sirve para aplicar la ganancia de los datos originales. En esta función primero se obtiene un valor de ganancia de control deslizante, luego se convierte dicha ganancia en decibelios a un factor multiplicativo. Por ejemplo, cuando la ganancia es de 6 decibelios, el factor multiplicativo es aproximadamente 2. Y cuando la ganancia es menos 6 decibelios, el factor multiplicativo es 0,5 aproximadamente. Por último, se multiplica todos los datos por el factor multiplicativo y por 100 para obtener un rango visible. Ahora bien, se pasará a explicar la función actualizar espectro. Sirve para actualizar el gráfico con los datos y la ganancia actual. En pocas palabras, cuando se le asigna una ganancia de menos 12 a más 12 voltios, también se ajustará tanto las barras y en los gráficos, la escala del gráfico mostrado. Acá la definición de ganancia es lo mismo que la función de actualizar espectro, pero se ejecuta solo cuando se hace clic en el botón de aplicar ganancia. Y en los demás ya es configuración. Se utiliza para configurar la interfaz gráfica y la ventana. Ahora bien, cuando se inicia la ejecución del código de Python, se genera esta ventana con titulado interfaz de audio FPGA, espectro de frecuencias. Acá está 10 anchos de banda, 10 frecuencias con sus respectivas intensidades. O sea, en este caso, con una frecuencia de 20 tiene aproximadamente una intensidad de 40 decibeles y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando se aplica una ganancia va a variar. Si le aplico una ganancia de menos 12 decibeles, se va a disminuir en un factor de su intensidad se va a dividir en 4, ¿no? Entonces se aplica y va a tener que disminuir. Mira, y si se le pone menos 6, se va a dividir solo entre 2 y no entre 4. Si se pone en 0, va a ser
el muestreo inicial, ¿no? Si se pone una ganancia de 6, se va a multiplicar en 2. En este caso no se va a notar que va a subir, en este caso acá se va a notar en la proporción de la intensidad, ya no va a ser de 0 a 100, sino va a ser de 0 a 200 o de 0 a 300. Ajá, de 0 a 200, ¿no? Entonces aumentó el esto. Y si se le aplica a una ganancia de 12 decibelios, ya no va a ser en una escala de 0 a 200, sino en una escala de 0 a 400, porque al aplicar una ganancia de 12 se multiplica por 4, ¿no? Y se cambió, ¿no? A una escala de 0 a 400. Eso sería toda la simulación. Muchas gracias.